¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Semana intensa en lo político esta en Canarias, como saben, marcado por el debate de la nacionalidad que vamos a debatir hoy en la mesa del envite con 4 políticos que nos van a ayudar a analizar lo ocurrido estos días en el Parlamento de Canarias. Se los paso a presentar enseguida. Nos acompañan en esta noche de jueves Fabián Martín, diputado del PIL. Hola Fabián, buenas noches. Muy buenas noches. También nos acompaña hoy Maribel Oñate, diputada del Partido Popular. Hola Maribel. Buenas noches. Javier Abreu, que es el candidato del PSOE al Ayuntamiento de La Laguna y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. Hola Javier, buenas noches. ¿Qué tal? Bien hallado. Y también forma parte de esta mesa del envite en esta noche de jueves Isaac Castellano, que es diputado de Coalición Canaria. Hola Isaac, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues son los 4 políticos que nos van a ayudar a interpretar y analizar la actualidad política de esta semana marcada, como decíamos, por ese debate. Hola Emilia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eugenio. Pues todo hasta hoy lo copa el debate político, porque ha sido una semana intensa, 2 días, martes y miércoles de debate que vamos a intentar analizar con los invitados a partir de ya. Sí, efectivamente, 20 ediciones del debate de la nacionalidad, es el último debate de la legislatura. Este, como ven, es un envite especial porque toca eso, analizar con nuestros invitados el último debate de la legislatura. Un debate marcado por las elecciones autonómicas que están a la vuelta de la esquina, el 24 de mayo, y la despedida del presidente del gobierno, Paulino Rivero. Empecemos por el discurso del presidente, que consumió todo el tiempo que tenía, 2 horas, y lo hizo con un análisis de cómo estaba Canarias en el 2011 y cómo lo deja ahora. Una intervención, por cierto, cargada de cifras y de anuncios. El gobierno está en condiciones y les anuncio que vamos a hacer unas modificaciones de crédito para incorporar 31,5 millones más para atender políticas que son necesarias atender en este momento en Canarias. También hizo mención a su gobierno sustentado por un pacto entre socialistas y Coalición Canaria. Un pacto que calificó con varios adjetivos. Las corruptelas han estado al orden del día. Las actuaciones de instituciones, de partidos, de sindicatos y de empresarios no han sido nada ejemplares. Es muy importante para encarar todo este periodo que hemos tenido que el gobierno haya sido un gobierno sólido, un gobierno cohesionado, un gobierno coherente. Pero miren, es que además este ha sido un gobierno honesto, un gobierno limpio. Además, Paulino Rivero dijo que este era un gobierno y no 2 partidos en un gobierno. También habló de un gobierno solidario. Bueno, pues es la intervención, parte, grosso modo, de la intervención del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero. Vamos a partir de lo general a lo particular. Javier, ¿cómo definirías tú la intervención, balance de la intervención del presidente del Gobierno, Paulino Rivero? Larga, aburrida. La de él y la del conjunto de sus señorías, en la que la mayoría de la población no ha estado atentos porque utilizan un lenguaje, una forma, incluso hasta se visten casi todos igual. Yo creo que no terminan de conectar con la mayoría de la ciudadanía. Tiene que ser un debate, o debería ser un debate, que se hable de las cosas que se están en la calle. No estoy diciendo que sea un debate ni mucho menos vulgar, pero que se hable con un lenguaje que la gente entienda en la calle y que se hable de las cosas que preocupan a los ciudadanos, un debate que se hace todos los años. Y por último, un debate que se hace a 2 meses de las elecciones, que vamos a esperar. Que todas las formaciones políticas, sin excepción, todas van a hacer política, van a hacer campaña electoral, pero no tiene sentido que este debate o se tenía que haber hecho antes de las Navidades o no se tenía que haber celebrado en esta época. Porque a 2 meses de unas elecciones todo el mundo va a hablar de lo bueno que soy, lo estupendo que soy, lo bien que lo puedo hacer o que lo he hecho. Y eso no tiene mucho sentido porque hay muchos problemas en Canarias, mucha gente esperando que nuestros políticos del Parlamento hablaran con un lenguaje más simple, más llano, más directo y que dieran soluciones a los problemas que tenemos. Pero por muchas soluciones que pongan sus señorías sobre la mesa, tendrán que esperar a que la voz del pueblo hable el 24 de mayo y diga si se mantienen o se quitan o se van. Enseguida hablamos de aspectos concretos de lo que ha dicho tanto el presidente del Gobierno como el resto de los diputados. También le pregunto a Fabián, que estuvo allí en ese debate, sí. ¿Cómo lo vio? ¿Qué balance hace de la intervención, en este caso, del presidente del Gobierno? Bueno, yo creo que la mayoría de los diputados tenemos la sensación, incluidos la de los grupos que apoyan al Gobierno, que era un discurso, una intervención de cierre de ciclo, una intervención de salida.
¿no? Es verdad que lo podríamos definir como un discurso poco brillante, en el sentido de que fue bastante tedioso, bastante aburrido, plagado de datos macroeconómicos que intentan dibujar una realidad de las islas que a la mayoría de los canarios se nos resiste a creer como verdadera y que fue fácilmente además contrastable por datos que la oposición, incluidos los de Nueva Canarias y el PIL, que estamos en el grupo mixto, aportábamos al debate. Es verdad que es muy difícil mantener la concentración durante 8 horas de debate. Es muy difícil para nosotros y para la sociedad, pero yo creo que el ejercicio de escuchar a unos y a otros es positivo para saber el diagnóstico que se hace. Yo tengo la sensación de que el presidente, como un cirujano, abrió una herida que sangra, incapaz de frenar esa sangría, la volvió a cerrar sin ofrecer alternativas creíbles. No estamos en tiempo de promesas porque la legislatura está próxima a cerrar, pero creo que el diagnóstico no fue del todo acertado. Les pido brevedad porque enseguida entramos en temas concretos. En ese balance genérico, Maribel, también estuvo usted allí en el Parlamento. ¿Cómo vio esta intervención? Bueno, alguien decía que estábamos como en el año de la marmota, cuando se repite una cosa que ya has oído. Yo creo que este último año tenía que haberse, si pudiéramos correrlo hacia atrás, teníamos que haberlo puesto en el primero de la legislatura, porque las promesas que se han hecho en este último año, cuando ya está terminada la legislatura y ya el presidente se sabe que se va y el vicepresidente también, pues nos dejan un rastro de promesas que se tendrán que cumplir en el futuro, pero que en este momento ya lo pasado, pasado está. Yo pienso en estos 4 años la cantidad de gente que no ha podido llegar a final de mes, la cantidad de gente que no ha podido superar todas esas carencias que realmente en una etapa tan difícil, tanto a nivel nacional como local, nos ha tocado vivir con esta crisis y con todas estas dificultades. Y yo me quedo con esa gente que, aunque escuche ahora a final de año, ha sufrido todos estos 4 años. Muchas carencias. Mucha gente no ha podido llegar a final de mes, mucha gente no ha podido ser operada, mucha gente no ha tenido dinero para pagar la luz o el agua en un momento determinado, y ese cuerpo de sufrimiento que está ahí dirá, pero ahora que me vienen a prometer en este último año. Entonces yo creo que ha sido un final que, bueno, yo me alegro que haya terminado, pero encuentro que es un final que no se merecía la gente en Canarias. Vamos a completar el repaso por los 4. También te pido balance, Isaac, de lo que escuchaste por parte del presidente. Muchas gracias. La verdad es que discrepo de lo dicho hasta este momento. Este es un debate especial, me parece que además es un debate necesario, y lo que lo hacía especial precisamente es el hecho de que se tratara del último debate sobre el estado de la nacionalidad, un debate en el que lo realmente importante, digamos, no eran las promesas que se pudieran poner de manifiesto, porque yo creo que este no es el momento de realizar promesas, sino que es el momento de realizar un balance de lo transcurrido, no ya en el último año, que suele ser lo que ocurre en el debate sobre el estado de la nacionalidad, sino un balance de lo transcurrido en toda la legislatura. Es cierto que no se puede producir, digamos, una intervención triunfalista, porque somos plenamente conscientes de que hay miles de canarios que lo están pasando mal, que como decía Maribel, que les cuesta llegar a fin de mes y diversos problemas sociales que acucian actualmente a la sociedad canaria, pero también se tenía que producir un reconocimiento a la labor realizada durante estos 4 años y saber cuál es la situación actualmente y qué situación nos encontramos a principios de legislatura. Y es cierto que si bien no podemos decir que la foto de la actualidad no nos guste, sí podemos decir que es mejor que hace 4 años. Que Canarias, en ciertos aspectos importantes, los principales índices económicos han evolucionado mejor en nuestro archipiélago que en el resto del Estado. Indicadores de empleo también mejoran la media estatal en cuanto a lo que es la evolución. Tenemos una gran ventaja para salir de la crisis, como el hecho de ser la comunidad autónoma menos endeudada por habitantes. Yo creo que esto también había que decirlo en el debate. Vamos ya a lo concreto, que les pedía a todos un balance de lo que decía el presidente del Gobierno de Canarias en su intervención. Maribel, decía el presidente del Gobierno que deja sentadas las bases para la salida de la crisis. ¿Usted comparte esa opinión? ¿Cree que están sentadas ya las bases para salir de la crisis en Canarias? Pero vamos a ver, el presidente... Veamos. El presidente lleva 4 años y lo de las bases ahora, ¿a qué nos viene? Tenía que haber hecho más cosas en estos 4 años y los datos no son, como dice aquí mi compañero, que ha mejorado. Los datos son que del 2011 a ahora ha crecido el número de personas desempleadas, ha crecido el número de listas de espera, luego no es mejor. A mí lo más gracioso me pareció cuando dijo: no tengo ningún anciano de 95 años en lista de espera. ¿Pero qué quiere decir eso?
que no hay ningún anciano de 95 años en lista de espera, pero habrá de 80, habrá de 85, habrá de 70, habrá de 30, por lo tanto yo lo he visto como la obra de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, yo lo he visto crónica de un fracaso anunciado. Yo he visto que estos 4 años, que es verdad todas las dificultades que hemos tenido, que es verdad todos los ajustes que ha habido que hacer, pero dentro de lo que teníamos, pues no sé, ejemplo, listas de espera de urgencia, se podía haber tramitado o gestionado de otra manera, mejorar, o sea, cosas que se podían haber mejorado. Hemos tenido turismo más que nunca, el turismo ha entrado a puertas en Canarias. Tenemos un desempleo tremendo y un montón de chiquitos sin empleo, que a lo mejor no les falta ese idioma para colocarse y estamos colocando gente de fuera. Yo creo que ha habido falta de meterse a fondo, a remangarse, como se dice vulgarmente, y haber trabajado con mucha más intensidad que lo que se ha hecho. Yo no puedo decir que no se han hecho cosas buenas, porque se habrán hecho. El REF está bien, lo que acaba de decir él también, todas esas cosas se han mejorado. Pero hay cosas que me parece a mí que se nos ha ido de las manos una legislatura que los canarios esperaban mucho más de su gobierno. Esperaban mucho más de su gobierno, como dice Maribel, los canarios de esta legislatura, Javier. Bueno, si encontramos que los 3 que me acompañan hoy en la mesa son diputados del Parlamento, con todos mis respetos, porque para eso los han elegido los ciudadanos, y vemos la intervención de Maribel, en vez de mirarnos a nosotros, que somos los que estamos hablando con ella, se ha dedicado a mirar a la cámara de televisión como buena experta para mandar el discurso. El discurso de Maribel hoy, con respecto a la Cámara Autonómica, no es el mismo discurso que el debate del Estado de la Nación, completamente opuesto. En España todo va bien, en España Rajoy lo ha hecho bien y en Canarias la culpa de todo la tiene el gobierno autónomo. No, Maribel, eso no es creíble para una persona que esté viendo la tele, no lo es. Y no lo es porque el gobierno de España nos ha cortado presupuestos en sanidad, en educación, en vivienda, en servicios sociales, en asistencia social, ha recortado derechos de las mujeres, de las personas con problemas de todo tipo, derechos laborales. Podríamos comparar una legislatura con otra, que las dos están a punto de finalizar, y el balance sería completamente opuesto. Aquí se han despedido profesores, no se han despedido profesores. Aquí se han cerrado hospitales o se han privatizado hospitales, no. Entonces, lo que yo he dicho al principio es un debate que la mayoría de los ciudadanos no estamos pendientes de él. Pero no ha pasado lo mismo en Madrid o en Valencia o en el gobierno de España. Entonces, claro, ese discurso queda muy bien porque en el partido te dijeron, ponte hoy una chaqueta roja y yo me la pongo azul, y van allá en el debate y dicen esto. Pues yo no hago esas cosas, tampoco me dedico a mirar a la cámara de televisión para mandar un meeting, porque eso es lo que nos quita a todos nosotros seriedad, rigor. El debate no ha estado bien, es cansino, es tedioso, es unos tiempos. Ver las audiencias de la televisión canaria, nos podríamos tirar todos las manos a la cabeza para ver realmente cuánta gente lo ha seguido. Si lo han seguido más por los periódicos o por los informativos que en el directo de la televisión canaria. Pero lo mismo le ha pasado al debate del Estado de la Nación. Entonces, lo que hay que hacer es hablarle a la gente con lenguaje normal. Y el lenguaje normal es, Canarias pasa dificultades porque los políticos en Canarias hemos hecho cosas mal, no lo hemos hecho todo bien, pero también porque el gobierno del Estado ha metido unas tijeras tremendas para la gente más necesitada, para la gente que de verdad lo está pasando mal. Y así no es posible arreglar las cosas, con una sola diferencia. Aquí no hay servicios básicos que se hayan privatizado o cerrado, y en el resto del país sí, porque se ha aplicado la política liberal del Partido Popular. Bueno, por matizar, cuando Javier, puedas me dejas porque me claro. ha atacado personalmente. Un segundo, con mi políticamente, chaqueta, perdona, políticamente. La chaqueta Maribel, no es política. Maribel. La chaqueta es política, como la mía es azul, lo hemos cambiado. Perdona que no. Sí, Bueno, sí, sí. Yo Perdona que no. enseguida te dejo Ahora vamos a poner a Necesito discutir de la contestar. chaqueta. Antes vamos a matizar también alguna cosa que ha dicho Javier en cuanto a la audiencia. La audiencia. 140.000 canarios en algún momento vieron el debate. No, pero la media, en que es lo Nacional. importante. Y luego el informativo de mediodía tuvo una Pero audiencia usted me permite, increíble. señor periodista, ya que he metido Sí. un dato importante. ¿Cuál ha sido la media Bueno, de audiencia? Lo importante. La media. No me haga usted trampa como los políticos, la media. No tengo ningún interés. 16.000 espectadores. Pero en algún De momento, una comunidad de 2 millones de habitantes, en algún momento, 16.000. yo simplemente, Javier, simplemente aporto el dato. No, yo tampoco. quiero discutir. Pero es que me das un dato y dice 120 No, en algún 140, momento, en un minuto. Bueno, Claro, en pero algún la momento. media, que es lo importante, 16.000. Bueno. De una comunidad de 2 millones. Eso da la realidad de lo que está Bien. pasando en la comunidad autónoma. Bueno, Fabián, usted estaba allí dentro. Sí. ¿Cree como dice Javier, este debate no interesa a nadie o a casi nadie? Bueno, no es fácil seguir un debate de 8 horas, evidentemente. Eso es como si nos someten a cualquiera de nosotros a una clase continua en la facultad o en un instituto que dure 8 horas. Es decir, es muy difícil mantener la concentración, pero para nosotros como diputados no nos queda otra que como obligación hacerlo. No es fácil y hay momentos en los que uno, si se permite la expresión, también se evade en determinados casos puntuales, ¿no? Ahora bien,
¿hay que animar a que la sociedad lo vea? Yo creo que sí, que ese es un grado de compromiso que la sociedad tiene que tener con aquel diagnóstico que se hace de su comunidad, independientemente de que lo podamos hacer más atractivo o menos atractivo. El presidente dijo al inicio del discurso que le habría gustado que fuera un discurso más corto y más divertido, pero es difícil en un debate de la nacionalidad de trasladar algo de diversión máxima cuando las circunstancias son las que son. Decía usted al principio que el presidente había comentado que se habían sentado las bases para salir de la crisis. Sí, preguntaba yo eso. Yo creo que es un tanto atrevido decirlo porque todos los canarios, algunos más que otros por cuestión de edad, tenemos la experiencia de que las grandes crisis, los grandes fracasos han venido con los monocultivos. Bien monocultivos en el sector primario o bien monocultivos en el sector servicios como el industrial. Es decir, para una comunidad autónoma que vive en un 30% de una única industria que es turismo y ha sido incapaz de diversificarse económicamente, es muy difícil que cuando venga una situación de crisis se reaccione de manera efectiva. Yo le doy un caso muy ejemplo de la isla de Lanzarote. En el año 2011, el 1% del PIB lanzaroteño, sector primario, el 4% sector secundario y el 96% restante sector servicio. A día de hoy, 4 años después, no tenemos una foto diferente. ¿Qué significa eso? Y voy acabando. Sí, por favor. Que ante una situación de crisis no ha habido diferenciación en el modelo económico que nos permita reaccionar en mejor capacidad. Quiere decir que probablemente nos encontremos con las mismas debilidades y probablemente con alguna fortaleza menos que hace 4 años. ¿Estamos ante una Canarias mejor o no, como decía el presidente Isaac? Vamos a ver, yo coincido con Javier en uno de los comentarios que hizo, es decir, ante unos mismos indicadores no podemos hacer un análisis diferente en función del ámbito que estemos analizando. Y es cierto que el Partido Popular, ante los indicadores de crecimiento del Producto Interior Bruto, digamos, lanza las campanas al vuelo y se dedica a proclamar que la crisis es una cuestión de la historia, y ante el mismo indicador en el ámbito canario que mejora el estatal, se hace un análisis completamente diferente del mismo. Yo creo que sinceramente la ciudadanía se aleja de este tipo de comportamientos en los que parece que lo propio es muy bueno y todo lo ajeno es malo. Pero entrando en lo que es realmente importante, las referencias que se hacían al sistema sanitario, es verdad que hay una diferencia entre nuestra comunidad autónoma y otras comunidades autónomas en las que sí que gobierna el Partido Popular. Mientras en otras comunidades autónomas la oposición critica la venta y privatización de instalaciones sanitarias, en nuestra comunidad autónoma las críticas de la oposición se centran en el ritmo en el que éstas mejoran. Es decir, en el ritmo en el que se acometen obras importantísimas para nuestro archipiélago, como puede ser el Hospital de Fuerteventura, los hospitales del norte y sur de Tenerife, diversos consultorios médicos, etc. Es cierto, con respecto a las listas de espera, que hemos tenido problemas y que los servicios públicos esenciales han sufrido tensiones, pero estas tensiones son motivadas fundamentalmente por un sistema de financiación profundamente lesivo para nuestra comunidad autónoma, por el que perdemos 800 millones todos los años, y esto en un presupuesto de 6.000 millones se nota mucho. ¿Pero qué ha pasado? Las listas de espera se incrementaron de una forma sustancial en el año 2012, año que coincide con la entrada del Partido Popular en el gobierno del Estado, año en el que tuvimos que vernos sometidos a los recortes que él mismo propició. Pero también hay que contar el resto de la historia y decir que a partir de ese momento se acometieron reformas en el sistema sanitario y se han conseguido reducir estas listas de espera. La realidad es que hay que contarla entera, porque si no, no tenemos un buen análisis pero tú estás contando. O sea, los enfermos empezaron por el PP, que trajo el virus. No, yo no sí, claro, eso. En el 2012 empiezan a enfermar todo el mundo y tienes la lista de espera. Vamos a ver. Maribel, no la estrategia la anterior consejera de Sanidad era del Partido Popular. La estrategia. Mercedes Roldós. Y dejó el plan de urgencias puesto y lo metieron en un cajón. Claro, ahí vas al hospital universitario. Maribel, vas al hospital universitario y ves que las mismas instalaciones es de 40 años. Si no te importa, me toca a mí. No, si no me importa, tranquila. La estrategia de oponernos siempre con Madrid, a mí no me interesa, porque me interesa hablar de Canarias. Que hay recortes, por supuesto, en todas las comunidades autónomas, es que yo no puedo negar eso. Pero dentro de los recortes, cada comunidad autónoma se maneja como crea conveniente. Y ahí está el quid de la cuestión. ¿El trato de España con Canarias ha sido el mejor, ha sido bueno? ¿El trato del gobierno de Todas las España comunidades autónomas se quejan, todas las comunidades autónomas se quejan. Aquí han venido 3.000 millones, aquí han venido el FLA, 2.000 y pico millones, y ha venido el pago de proveedores que estaban en las gavetas. Mucha pequeña empresa se salvó gracias a ese dinero que vino. Aquí vienen 50%
20% para la ley de dependencia. No ha venido más porque las listas no han ido hacia la península ya clasificados los dependientes, porque había otro sistema. Yo lo que te quiero decir a ti es que a mí me interesa Canarias y cómo ha gestionado este gobierno 4 años Canarias. Por lo tanto, no voy a perder ni un minuto en ver si a Madrid le dieron menos y le dieron a Valencia. Eso se luchará cuando haya que lucharlo en la financiación, que es verdad que tenemos que luchar para tener mejor financiación. Pero con la financiación que tenemos se podían haber hecho muchísimas cosas más. Ahora mismo en el debate de la Nación se aprobó una resolución del Grupo Parlamentario Popular que llevaba el PSI, la PSI la llevaba Milagros Betancourt, se aprobó que el crédito no se acabe en junio todos los años, sino que el crédito para la PSI dure todo el año. Javier me hace gracia porque dice siempre que el Parlamento que está alejado de los ciudadanos. Es que el Parlamento, aunque esté alejado de los ciudadanos en teoría, es el que incide realmente en el trabajador social, en el concejal del Servicios Sociales que está en su ayuntamiento, y gracias a una ley de PSI que está en el Parlamento que aprueba que tenga una financiación adecuada, pueden ellos valorar y dar las ayudas o tramitar las ayudas pertinentes. Luego el Parlamento tiene que hacer que para la vida de los canarios sea mejor, legislar mejor para que esa vida sea mejor. Ahora yo te voy a decir a ti una cosa, hay muchas cifras que bailan y son cifras que no son adecuadas lo que se dice, porque si a mí la consejera de Servicios Sociales me contesta que tiene 66.000 personas en lista de espera y don Paulino Rivero me dice que tiene 40.000 nada más, yo puedo pensar que ahí alguien no está diciendo la verdad, alguien está maquillando las cifras. Yo solamente para terminar te digo una cosa, no me interesa lo que digan los políticos aquí en la mesa sentados. Yo sé, te digo, yo sé que cada profesor que está en cada centro, que cada persona que está en una lista de espera, que cada persona que está en una camilla en un pasillo, sabe perfectamente qué le está yendo y qué no le está yendo. Y esa gente es la que realmente sabe, no por mucho decir aquí, hemos atendido 40, hemos atendido 1000, qué contentos estamos, como fue. Pido intervenciones un poquito más breves porque si no, no nos va a dar tiempo. Bueno, Javier, sí, pero vamos a ver, es que yo soy sola contra 3, a ver si me entiendes. Y yo me he puesto una chaqueta roja no para agradarle a Javier, sino porque es la que tengo en mi casa. Y me parece fuera de todo tono que me diga que miro a la cámara y tengo una chaqueta roja. Yo no se lo tengo en cuenta porque su arma es la agresión y yo no voy a entrar en eso. Déjeme que le diga que le queda muy bien la chaqueta roja. Muchas gracias. Que le queda muy bien la chaqueta roja. Pero yo no vengo aquí para que Maribel me tiene cómo por voy costumbre, vestida. no es la primera tertulia que tenemos, tiene por costumbre, ahora se ríe, pero tiene por costumbre hacerse Ay, un ¿tampoco poco... me puedo reír? No, no, claro que te puedes reír. Pero tú eres un intolerante. Pero tiene por costumbre tú hacer... eres un intolerante, Maribel, Javier. Los demás no te he por amor de interrumpido. Dios. No sé quién es más intolerante que no deja intervenir. Respeta, chico, respeta a la respeto. gente. Mira. Hombre. Venga, Javier. Maribel tiene por costumbre en las tertulias hacerse un poco la víctima en esta historia y como no tiene argumentos se va por otra gente para intentar decir me están atacando, me están... ¿Pero qué dices? Nadie te ha tocado en lo personal, Maribel, estamos hablando temas políticos. No, me acabas de decir que miro a la cámara para hacer un meeting Maribel, y que llevo una chaqueta roja porque Maribel, he venido para un meeting, me has dicho. Eso es lo personal, no es lo político. No, pero tú distingues, si tú no distingues lo personal y lo político, tú sobras en la política, Javier. Maribel. Hombre, si no distingues... Haces el favor de dejarme terminar. Pero distingue. Pero me haces el favor de dejarme terminar. Bueno, yo no me he metido con tu chaqueta. Pero te puedes meter, es azul, yo te lo No, dije. yo no me Sí, meto con lo personal, Javier. Maribel, ese no es el debate. Yo he Nunca dado pensé datos. que una chaqueta iba a Fuera dar dar debate pa' esta tanto, noche, ¿eh? Todos los temas que tenemos Nunca fuera pensé, dar pa' venga, tanto, pero Javier, vamos a yo he hacerlo, dado venga. datos, he dado datos que hay más Es una dependientes que estrategia. antes, Venga. más Maribel. parados que antes. Y tú me dices que no, pues Venga. ¿por qué lo dices tú? ¿Por qué lo sabes? Por gritar. ¿Por qué lo sabes? Por gritar. Pero tú, ¿por qué sabes que hay menos? Maribel, por gritar, interrumpir y No, ponerte no. en ese... Pero dime. Maribel, A ver. por gritar, interrumpir y ponerte en esa actitud no vas a ser más agradable que el Pero espectador. argumentame, ¿por qué Te lo voy a dices tú argumentar, que- También pero no me Fabián, deja. también Isaac tienen que hablar. Así No que, es Javier, te posible. pido Argumenta. que termines tu... Argumenta. tu Yo lo argumento puedo ahora. terminar, pero si me deja Venga, sí, terminar Maribel, ella. venga, Que Maribel, argumente. Maribel, venga, Que póngamelo fácil, venga. argumente. Que argumente. Javier, luego Fabián y luego Isaac. Venga, Javier. ¿Puedo ya, Sí. Maribel? Argumenta. Sí, me lo preguntas a mí y yo te digo que sí que puedo. Por favor, argumenta. Maribel, por favor. Venga, Javier. Ella hace la historia, sabe que la cámara le enfoca y luego cuando ya sabe que no la está enfocando se pone a reírse. Argumenta. No, pero no Me sigamos, parece no una sigamos, ruindad no sigamos sin porque si no, necesidad no ninguna. avanzamos. Venga, Javier. Pero bueno, mira, Maribel, este año en los presupuestos generales del Estado, con el Otra voto- vez con Madrid. Él no habla de Canarias nunca. Maribel. Maribel, Que hable de Canarias. Sí, sí, bueno. ¿Estamos en estado de la nacionalidad de Canarias o estamos en el Congreso de los Diputados? ahora déjeme nos va a que- decir, Maribel nos va a decir cada algo uno, más de lo que tenemos que considere hablar. lo que tenga que decir, por favor. Maribel Venga, nos va a Javier. decir, Maribel nos va a decir lo que tenemos que hablar. No, venga. Espera, Venga. ¿puedo? ¿Ya? Sí, sí, claro. Además está esperando Este Fabián estado- y está esperando también Este año- el miembro de Coalición Canaria. Lo intento sí 10 veces, pero si no... Venga, vale, venga. Este año en los presupuestos generales del Estado, el Gobierno para la Ley de Dependencia, el Gobierno de Mariano Rajoy, con la ayuda de todos los diputados senadores del PP, han recortado 1.200 millones de euros. 1.200 millones de euros. A Canarias ha dejado de entregarle esta legislatura, este mandato que termina, más de 3.000 millones de euros para sanidad.
Y esos son datos, datos, nos guste o no les guste a los miembros del Partido Popular. Y no estamos hablando de que la culpa sea toda de Madrid. Seguramente el Gobierno de Canarias, y seguro, ha hecho cosas mal. Es que lo dice hasta el propio candidato de Coalición Canaria, a la propia consejera de Servicios Sociales. Lo dicen muchos de ustedes que están en el Parlamento. Pero eso no quita, para lo que te estábamos diciendo de fondo, la actitud. Todo lo que se hace en el Gobierno de Canarias, que es lo que tú has venido a decirle a los telespectadores mirando la cámara, está mal hecho. Y lo que decías hace un mes con el debate del Estado de la Nación, estaba todo bien hecho. Rajoy solucionaba el paro, la economía, la educación, la sanidad, la vivienda. Te damos datos, pero no los quieres escuchar. Mira, te voy a dar un dato. Tú dices, solo hablemos de Canarias. Maribel, cuando tú eras nacionalista, no querías hablar del resto de España. Ahora que eres del PP, tampoco quieres hablar de España. Oye, los demás tendremos derecho a opinar. Y el gobierno más nefasto de este país ha sido el de Mariano Rajoy, te guste o no te guste. Y un gobierno que no ha terminado de hacer las cosas bien o que no ha podido hacerlas bien es el gobierno de Paulino Rivero. Pero además hay que decir, habrán hecho cosas bien por su actitud, por su forma de ser o por no saber gestionar, pero hay que poner sobre la mesa que el gobierno de Mariano Rajoy le metió tijera por los 5 costados. Bueno, enseguida vamos con ese asunto. Fabián, Isaac, y cambiamos de Bueno, yo tema. quería solamente hacer una valoración respecto a cómo se dice que se ve la situación y cómo lo ve la sociedad. Y yo voy a poner un ejemplo muy claro en el caso de la isla de Lanzarote, que es la circunscripción electoral por la que fui elegido. Mire, desde que inició la legislatura en junio del 2011 hasta febrero del 2015, datos oficiales, el paro en Lanzarote ha aumentado en 1 punto porcentual. En 4 años, es verdad que ha habido oscilaciones, pero utilizando como referencia junio del 2012 y febrero, hay una subida de un punto porcentual. Curiosamente, a Lanzarote, en concreto el año pasado, se batió récord en la llegada de extranjeros, de turistas, 2,4 millones de turistas. Es decir, frente al gran aumento en el número de turistas, nuestra principal industria, no hemos sido capaces de trasladar eso a una disminución efectiva de los niveles de empleo. Pero si queremos entrar en el apartado sanitario, e independientemente de cuál haya sido el esfuerzo, yo le doy un dato que es, o dos mejor, que son escalofriantes. Primero, desde junio del 2012 hasta inicio de este año, los lanzaroteños hemos visto cómo las listas de espera para una intervención quirúrgica han aumentado hasta en un 46,50%. Le doy otro dato. Los lanzaroteños, desde junio del 2012... ¿Verdad, Fabián, por favor? Sí, soy breve en comparación con las personas. Lo sé, pero pido un minutito, para que por favor. Isaac también pueda hablar. Los lanzaroteños hemos visto que desde junio del 2011 hasta ahora la lista de espera para una consulta de especialista ha aumentado en un 8,4%. Y acabo. Hay cuestiones por resolver en el Parlamento Canario. Se ha hablado de la financiación autonómica. Es verdad, recibimos 800 millones de euros menos al año. Pero cuidado. No perdamos la perspectiva. Esta financiación autonómica se aprobó en la legislatura pasada con un gobierno de Canarias conformado por Partido Popular y Coalición Canaria y el apoyo en el gobierno del Estado del Partido Socialista. Esta es la realidad. ¿Hay que corregirlo? Evidentemente. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Isaac, sí, solo matizar una serie de cifras en las que no coincido con respecto a Lanzarote. Es decir, el paro registrado cuando empezó este gobierno, junio de 2011, 15.237 personas. Paro registrado febrero de 2015, 14.470. Es verdad que no son los mismos los resultados de la EPA y los que aporta el INE, es pero cierto. Sabe usted perfectamente que la población de derecho en Lanzarote ha disminuido. Pero también es cierto que los afiliados a la Seguridad Social desde el año de 2011 al año 2014 se han incrementado en unas 3.500 personas. Aparte de esto, estoy totalmente de acuerdo con una cosa que planteaba Maribel, no todo es desencuentro, es decir, pero es verdad que tenemos que hacer lo que podamos con aquello que tenemos. Y lo cierto es que el Partido Popular, en este caso con respecto a Canarias, no ha jugado a nuestro favor, porque cada vez que se han puesto en juego fondos para nuestra comunidad autónoma, nosotros hemos perdido. Salimos perdiendo con el sistema de financiación autonómico por el que perdemos 800 millones anuales. Salimos perdiendo en materia de inversiones en las que no se ha producido la convergencia que exigía el cumplimiento de nuestro régimen económico y fiscal. Hoy, a día de hoy, estamos más lejos en materia de inversiones por parte del Estado.
En lo que vamos de legislatura hemos perdido más de 600 millones de euros. Perdimos cuando se fijaron los objetivos de déficit diferenciados para todas las comunidades autónomas, en la que no se permitió que Canarias se endeudara tanto como otras comunidades autónomas, a pesar de que nuestros indicadores financieros eran mejores. Y con este escenario, como bien decía Maribel, nosotros hemos tenido que hacer apuestas. Y nuestra apuesta ha sido dedicar el 72% del presupuesto de la comunidad autónoma a cubrir los servicios públicos esenciales, porque entendemos que en situaciones de carencia hay que atender fundamentalmente las necesidades de la gente. Vamos con otros asuntos, con otros argumentos, Emilia, que también escuchamos en el debate del Estado de Nacionalidad. Sí, vamos con otros protagonistas. A escuchar a los distintos grupos parlamentarios. Después de la intervención del presidente, le tocó el turno a los grupos. El primero en estrenarse fue el Partido Popular, con la portavoz del grupo, María Australia Navarro, que también es la candidata del Partido Popular a la presidencia del gobierno en las próximas elecciones autonómicas. Por eso aprovechó también para lanzar algunas de sus propuestas de cara a los comicios. Los canarios necesitan trabajar, quieren trabajar pero no pueden. Y yo me comprometo, insisto, el Grupo Parlamentario Popular se compromete a crear 100.000 empleos en los próximos 4 años. Además, también se comprometió a liberalizar la economía y a aligerar el peso de la administración pública, entre otras propuestas que hizo. Maribel, ¿cómo se pueden conseguir 100.000 puestos de trabajo, como ha propuesto María Australia Navarro? Vamos a ver, primero déjame decir solamente... Tiene que ser... yo le dejo... Maribel, por favor, a los 4, les dejo que hablen, pero les pido tiempo, porque si no, no avanzamos. Me pones el tiempo que tú quieras, pero Javier el tiempo que disponemos es el que disponemos. Javier acaba de decir que yo era nacionalista en principio, y yo le quiero decir que eso fue hace 20 años, y yo estoy orgullosa de mi paso por ATI, y después he pasado al Partido Popular, y creo que si él va atrás hacia 20 años es que él está inmovilista y está en el pasado. Vale, perfecto. Yo estoy en el presente. Me alegro que reconozca que fuiste miembro de ATI. Si no, no avanzamos. Me alegro que reconozca que fuiste miembro de ATI. Eso es experiencia a los espectadores no les interesa el pasado de cada uno, les interesa lo que estamos debatiendo. Vamos con esa propuesta. ¿Es posible crear ese número de empleo que ha dicho María Australia Navarro? A pesar de lo que diga Javier, España está mejor, porque todos los mecanismos internacionales así lo corroboran. Todos los mecanismos internacionales, europeos, el Banco Mundial, todo el mundo. Por lo tanto, si se han creado 400.000 puestos de trabajo y se prevé que en el año 2015 se creen 500.000, porque está mejorando la economía en España, es muy fácil que en Canarias se creen 25.000 puestos de trabajo por año. Es decir, que son los 100.000 que dice María Australia. Es muy fácil si la economía tiene además esa ayuda de quitar la carga burocrática que impide a veces la inversión, simplificar burocráticamente Canarias y seguir apostando porque el empleo para nosotros, para el Grupo Parlamentario Popular y para el PP en general, la economía más importante para una familia es el trabajo. A mí no me parece bien decir cada vez le damos a más niños de comer, está muy bien. Pero oye, que los padres le puedan dar de comer es fundamental, Maribel, no que le dé el Estado de comer. Vamos con esta propuesta. Isaac, ¿ve usted factible esta propuesta, esta creación de empleo que ha dicho la portavoz del Partido Popular? Más que analizar si es factible o no, lo que creo es que hay que hacer, digamos, echar la vista atrás y ver lo que pasó en 2011, porque a veces tengo la sensación de que con estas declaraciones de Australia Navarro, con esta oferta que hacía la sociedad canaria, imitaba la estrategia electoral de Mariano Rajoy en 2011, donde se hablaba de rebajas de impuestos y de creaciones importantes de empleo. Sin duda ese es un objetivo que además vamos a compartir todos. Pero referente, por ejemplo, a la rebaja de impuestos a la que hace alusión, yo creo que sí se puede producir, pero también en este sentido nosotros marcamos diferencias con respecto al Partido Popular. El Partido Popular ha cometido una reforma del IRPF en la que a tramos bajos, digamos, de renta, se le aplicaban reducciones que apenas llegaban al 0,25%, mientras a los tramos altos de renta se les rebajaba un 5%. Hoy salía además en las noticias en la prensa diciendo que nuestra comunidad autónoma es aquella en la que, digamos, la gente que más tiene, más paga. ¿Y por qué es importante que ante un escenario en el que la desigualdad social crece, como está sucediendo en la actualidad, nosotros acometamos medidas que contribuyan a la redistribución de la riqueza? En eso también nos diferenciamos nosotros. Javier, Fabián, les pido brevedad a esa misma pregunta que les he hecho a los dos. ¿Es factible esta propuesta que ha lanzado el Partido Popular, Fabián? Bueno, yo creo que de lo que debemos huir los políticos especialmente es de hacer pronóstico y de jugar con datos de empleo. A mí esto me parece un tema francamente pantanoso y solamente por respeto a la sociedad debería
deberíamos abstenernos de hacerlo. Mire, en enero del 2010, don Paulino Rivero prometió 80.000 empleos para Canarias. En marzo del 2014, Paulino Rivero prometió 250.000 puestos de empleo. Estos datos no se han cumplido en todos los casos y creo que eso sí que aleja a la sociedad. Esos datos, esas promesas falsas alejan a la sociedad y a nuestra credibilidad, ¿no? Y ponen en entredicho nuestra credibilidad. Yo jamás he entrado, como miembro del Partido de Independientes de Lanzarote, a prometer, no cuestiones de empleo, porque esto es una política a nivel regional, pero sí otras cuestiones a sabiendas de que es muy difícil de cumplir y máximo en una situación como es la economía o el empleo francamente pues cambiante. A mí me gustaría, como usted, saber no solamente qué es lo que se promete a efectos de conseguir mayor nivel de empleo, sino sobre todo qué es lo que se compromete las diferentes formaciones políticas a cambiar de la estructura económica de Canarias. Eso me parece mucho más interesante. Javier, y cambiamos de asunto. Bueno, escuchar a la candidata del PP es escuchar a Rajoy hace un par de años, pero dicho eso, me parece que jugar con el drama social de miles de canarios que no tienen empleo en estos momentos, a sabiendas además de que el Gobierno de la Nación ha prohibido a toda administración pública hacer contratos, las administraciones públicas no pueden contratar, no les permite el Estado en estos momentos con sus leyes. Y el discurso del PP es: prohíbo a la administración pública sacar puestos de trabajo y además digo en mi discurso que el empleo lo crean los empresarios, pero la candidata dice yo voy a crear 100.000 puestos de trabajo. Esto es jugar otra vez con el sentimiento de miles de personas. Todos los que estamos en esta mesa y los que nos están viendo en casa desean que eso sea así, ¿no? 100.000, todos los que sean posibles y paro cero. Pero eso va a ser posible a lo largo de los próximos años. ¿Es realista? ¿Es serio estarlo prometiendo? No es serio, no es riguroso por parte de nadie. Jugar con los sentimientos de la gente es muy complicado porque saben que no solo depende de un gobierno, de una administración, dependen de muchas administraciones, depende de los empresarios, depende de los agentes sociales y depende de cómo vaya avanzando la economía, que se pueda crear empleo o no se pueda crear empleo. Y para crear empleo, por cierto, hay que cambiar leyes del Estado, que Rajoy ha impedido que las comunidades autónomas puedan crear empleo. Y para la ayuda al desempleo ha quitado más de 800 millones de euros en el presupuesto del año 2015 Mariano Rajoy. Bueno, Emilia, más argumentos, más propuestas. Con las siguientes intervenciones. Por orden, otro candidato a la presidencia del Gobierno es Román Rodríguez, quien también aprovechó la tribuna de oradores para lanzar algunas de sus ideas de cara a las elecciones desde su formación Nueva Canarias. El grupo mixto se dividió, como siempre, su tiempo de intervención y el portavoz del PIL, Fabián Martín, que hoy está con nosotros, pues trató de defender los intereses de la isla a la que representa Lanzarote. Hemos tenido coincidencia, hemos coincidido en defender el no al petróleo, el no a la privatización de AENA, en defender un modelo de financiación justo. Necesitamos dar un volantazo, acabar con la austeridad, acabar con los recortes, acabar con los presupuestos como los del año del curso, los únicos que retroceden en España un 2,5%. Presumir del incremento de turistas es muy encomiable, pero debería ser lo mismo con la apuesta por el tejido industrial, por la I+D+I, por la excelencia en el nivel educativo y otras tantas cuestiones que han quedado relegadas. Hablaba el señor Román Rodríguez también de mejorar la fiscalidad para aumentar los ingresos y hablaba pues Fabián Martín de esas inversiones en su isla, en Lanzarote. Fabián, adelante. Bueno, yo lo que hice, como siempre en esos 10 minutos breves, que es lo que por imperativo estoy obligado a usar en el Parlamento, a dibujar, a hacer un análisis de cuál es la situación de Lanzarote. Yo ya he ido esbozando algunos datos a lo largo de este programa que yo creo que ponen en entredicho cuál es la realidad frente a lo ideal que nos intentó vender el Gobierno de Canarias. Pero mire, también le digo una cosa, el grupo mixto conformado por Nueva Canarias y por el PIL, aun a pesar de mantener una postura en algunos casos beligerantes contra las propuestas del propio Gobierno de Canarias, no ha tenido dolor, no se le han caído prendas a la hora de apoyar otras cuestiones, como es la reivindicación, bien decía el compañero Román, de una financiación autonómica más justa, como es la de reivindicar algunas partidas presupuestarias que han sido recortadas y muy recortadas desde el Estado, como el famoso Plan Integral de Empleo, ¿no? Y aquellas dotaciones que venían desde el Ministerio, o también la de hacer una propuesta conjunta respecto a la capacidad de gestión en los aeropuertos canarios. Javier, analizamos también, ahora toca analizar lo dicho por el grupo mixto en el Parlamento de Canarias. ¿Cómo lo vio? Lo podía haber ejecutado cuando fue presidente del Gobierno.
Román Rodríguez fue presidente de esta comunidad autónoma. Parece que la memoria es muy frágil y que se olvida de la noche a la mañana. Fue presidente de la comunidad autónoma, fue director general de salud del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias. Y por tanto podía haber, lo que está prometiendo hoy lo podía haber ejecutado, porque fue el presidente nada más y nada menos de la comunidad autónoma. Lleva varios años en el Parlamento repitiendo exactamente lo mismo y no dando soluciones. Espero que en un futuro pues esta historia concluya de una vez, pero recordarle a los canarios que Román Rodríguez ha sido el presidente de la comunidad autónoma, y no quiero decir lo que algunos decían hoy de los que le acompañan además en sus propias filas. Maribel, propuestas del Grupo Mixto. Vamos a ver. Y luego vamos con Isaac. Quiero aclarar que lo que la candidata del Partido Popular y del Grupo Parlamentario Popular dijo no es ninguna locura. Hablamos del empleo. Sí, del empleo. Ya sabemos que el empleo lo crean las empresas, pero lo que ha hecho ella es lanzar un mensaje de esperanza, un objetivo que con los datos que se tiene es muy plausible que ocurra. O sea, lo que ha dicho es lo que puede ocurrir porque los datos, los indicadores, no es una cosa hecha en el aire, sino que obedece a una base. En este caso, el tema del empleo es fundamental, porque el empleo es el que da verdaderamente riqueza. Cuando habla el Grupo Mixto, el PIL y Román Rodríguez del tema de AENA o del tema de que no se ha podido hacer todo esto, yo creo que ellos están también en una óptica equivocada, a mi modo de ver, ¿sabes? Porque yo creo que las personas quitando burocracia, apoyando a los pequeños y medianos empresarios, a las pymes, impulsando la economía, que Canarias tiene muchas perspectivas que pudiera mejorar muchísimo. Yo creo que se puede perfectamente en esta salida, ya que estamos viendo un poco al final del túnel la luz, puede mejorar. Y yo creo que la sociedad lo percibe así. Yo creo que la sociedad está en este momento el consumo un poquito más reactivado y un poco más de ilusión. Y yo creo que también no decir que el Partido Socialista nos dejó unos agujeros, que casi nos morimos. La culpa es del pasado, sí. Ahora hablamos de las propuestas del PSOE. Y decir que Rajoy tenía que haber cumplido el primer año de mandato, Maribel, su programa, cuando tiene 4 años para cumplirlo, me parece injusto. Fue el que se fue a sacar la foto a las oficinas del paro, ¿te acuerdas? Ahora hablamos del PSOE. Acabamos ronda con lo expuesto por el Grupo Mixto. Isaac. Sí, vamos a ver, primero aclarar que yo creo que la relación cordial que hemos tenido y la capacidad de llegar a acuerdos ha sido recíproca, tanto es así que nosotros apoyamos también muchas de las propuestas de resolución que plantearon el resto de formaciones políticas. Ya entrando en materia acerca de las intervenciones, creo que Román Rodríguez se empeñó en tratar de equiparar, digamos, el sustento ideológico del Gobierno de Canarias y del Gobierno del Estado, diciendo que éramos lo mismo, que nuestros principios eran equiparables, y lo hace, yo creo que con un argumento equivocado, porque confunde lo que es el rigor presupuestario con la austeridad. Ya lo decía anteriormente, nosotros la mayor parte del presupuesto, porque entendíamos que cuando la sociedad lo está pasando francamente mal, entendíamos que lo teníamos que dedicar precisamente a cubrir sus necesidades. La mayor parte de nuestro presupuesto se dedica a los servicios públicos esenciales, pero sí que nos parece importante que se produzcan los ajustes fiscales, porque eso, cuando cambia el ciclo económico, nos va a permitir estar en una situación más favorable de salida. Lo decía el presidente, nuestra mochila de deudas es mucho más ligera que las de otras comunidades autónomas. Canarias es la comunidad autónoma menos endeudada por habitante, y eso, ante este cambio de ciclo, nosotros lo vamos a notar, y lo va a notar el conjunto de la sociedad. La prueba de que cuando uno se endeuda, cuando uno necesita dinero externo para sostener, digamos, las instituciones públicas, la prueba de que esto es perjudicial es lo que ha pasado en Grecia. Es cierto que es importante para la democracia el sostenimiento de los servicios públicos esenciales, pero digamos, esta experiencia también pone de manifiesto que cuando uno necesita recurrir a dinero externo, también la democracia se entrega a los acreedores. Completamos repaso, Emilia, por lo dicho en el Parlamento. Efectivamente, con la última intervención, los grupos que sustentan al gobierno socialista, el Grupo Socialista y el Grupo Nacionalista Canario, pues lo dicho, fueron los últimos en intervenir. María Dolores Padrón, la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, defendió la labor del gobierno, así como el portavoz de los nacionalistas, José Miguel Barragán. Pero hay que reconocer los esfuerzos de este Gobierno por un cambio en el modelo productivo y de desarrollo, para hacerlo más competitivo y para que genere empleo lentamente, pero con firmeza y de calidad. Se han hecho cosas, aunque no hemos contado con la total colaboración del Partido Popular
en el Gobierno del Estado, sabiendo la situación difícil que tenía Canarias para salir de la crisis, sabiendo los problemas que tenemos en el tema del empleo o en el tema de la dinamización económica. Bueno, pues hablaba Lola Padrón de la necesidad de pasar más de 4 años para ese cambio de modelo productivo y de desarrollo, y también hablaba Barragán pues de la poca colaboración que había encontrado con el gobierno estatal. Le preguntamos a Javier por esos 4 años que proponía la portavoz del PSOE. ¿Te lo ves también así? Depende de los ciudadanos. Estas historias son cosas que se dicen en el Parlamento, pero que yo creo que si o se meten en su burbuja o no se dan cuenta de que depende de lo que decidan los ciudadanos. Los canarios vamos a ir a las elecciones el 24 de mayo. Por tanto, esperen todas sus señorías a que los ciudadanos decidan qué números y qué resultados salen de esas elecciones y ver cómo va a dirigirse el gobierno. Se puede dirigir bien, que es lo que deseamos todos, gobierne quien gobierne, y también se puede hacer francamente mal, sino que se lo pregunten a Rajoy cómo le ha ido durante estos años y a los españoles cómo nos ha ido la mayoría, producto de ellos como el reflejo de las encuestas que tiene en estos momentos el Partido Popular. Creo que al final de un mandato, de un ciclo además político del propio Parlamento, donde muchas de sus señorías se despiden y demás, se dedican a tirar fuegos artificiales como si estuviéramos en una fiesta, pero en realidad eso no es serio, no es riguroso. Hay que esperar a que los ciudadanos se pronuncien y cada candidato, cada partido político hará las ofertas que considere, y la última palabra siempre la de los ciudadanos. ¿Cambiarán las cosas en el futuro? Ojalá. ¿Irán a mejor? Ojalá. Pero cuanto antes se vaya Rajoy del gobierno, mejor para todos. Maribel, brevedad, 1 minuto queda para cada uno de los 3 que faltan, ¿eh? ¿Pero qué quieres que te digan 1 minuto? Bueno, vamos a ver. Yo confío en su capacidad que tiene. Venga, estamos perdiendo tiempo, venga, vamos. 2 legislaturas muy difíciles, la de Felipe González con la reindustrialización, que tuvo que cargarse con toda la reconversión de los astilleros y le tocó un momento muy difícil, y la de Rajoy, Mariano Rajoy. Nadie daba un duro por la legislatura de Mariano Rajoy, íbamos a ser intervenidos, nos íbamos a quebrar, iba a entrar aquí la troika a bajar las pensiones, a quitarnos funcionarios, y sostuvimos ese momento y ahora está creciendo. Maribel, si fuimos intervenidos. Vamos a respetar el minuto. Hemos intervenido. No interrumpido, pues si no da tiempo, de verdad. Maribel, venga. Que ha sido muy importante este periodo de Rajoy, esto se tiene que reflejar en Canarias, y yo espero que los próximos 4 años en Canarias salga un Parlamento que, en vez de estar con los rollos del petróleo y nada más que enfrentándose con Madrid, que gobierne para los canarios y saque adelante todos los problemas que tienen los canarios. Yo tiempo, 1 minuto, Fabián. Bueno, yo hay una cuestión antes de terminar que me gustaría, por lo menos, no contradecir, pero sí intercambiar con Maribel. Es verdad que tenemos que estar dispuestos a quitar trabas a los principales emprendedores, que son los empleadores, pero quitar trabas no es sinónimo de desregularizar. Es decir, hay que facilitar, pero no hay que liberar todos los aspectos de la política económica o territorial de Canarias. Respecto a lo que decía Isaac y a comparar rigor presupuestario con austeridad, es innegable el hecho de que Canarias es la menos endeudada, pero también es cierto que no para mantenimiento de los servicios públicos esenciales, sino en general para inversión es necesario en algún momento recurrir a endeudamiento. Y por último, capítulos pendientes de la legislatura. Sin ningún lugar a duda, una reforma integral o principal, importante del Estatuto de Autonomía, una lucha por la defensa de la financiación autonómica y, en último lugar, negociación, pero sobre todo cumplimiento del régimen económico y fiscal de Canarias. Gracias, Fabián. Isaac, su minuto. Mucho mejorarían las cosas, a tenor de lo que acaba de comentar Fabián, si se cumpliera nuestro régimen económico y fiscal que debe garantizar que las inversiones en Canarias se equiparen a la media del Estado, y también mejorarían mucho si no se hubieran incumplido de forma unilateral diversos convenios de inversiones y que el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado habían acordado. Estamos hablando de inversiones en materia turística, inversiones en infraestructura educativa, inversiones en carreteras, etcétera, etcétera. No es cierto que haya habido una mala predisposición por parte del Gobierno de Canarias en las relaciones con el Gobierno del Estado. De hecho, lo que hizo precisamente el portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista, Barragán, es establecer una relación de las veces en las que el Gobierno de Canarias se había dirigido al Gobierno del Estado con la intención de establecer un marco de diálogo, y cómo en muchas de esas ocasiones habíamos obtenido la callada por respuesta. Desgraciadamente esta ha sido una tónica. Nos ha separado el petróleo, esto es indudable, pero no es cierto que nosotros nos hayamos centrado solo en el petróleo. El otro día también decíamos que esta no era la cuestión siquiera más importante, porque nosotros sí que nos importa que el sistema de financiación se cambie lo antes posible, y desgraciadamente la posición del Partido Popular a este respecto, que se había comprometido a hacerlo en esta legislatura, es completamente diferente al planteamiento que hacemos nosotros. Bueno, hemos escuchado, lo han podido ver, al presidente del Gobierno y a todos los portavoces de los
los distintos grupos con representación en el Parlamento de Canarias. Y ahora queremos saber, Emilia, cómo ven los pequeños, los niños, esto de la política. Sí, después de este amplio debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, vamos a darle paso, pues eso, esta noche volvemos al Hierro para escuchar lo que tienen que decirnos los alumnos del quinto curso del Centro Educativo Infantil y Primaria de Valverde. Ojo, porque puede haber alguna futura promesa política. Escuchen, ¿eh? Por ejemplo, el PP o Podemos, para que al que queramos que nos manden. Rajoy, que es un político, pues cuando van a elegir a un nuevo partido político. Que son para elegir al presidente de un país. Sí. Okay. Claro, para elegir a Rajoy, por ejemplo. Pero no sé, a lo mejor yo me equivoco, no sé. Que yo creo que es para elegir autonómica, es de comunidad autónoma. Para elegir, por ejemplo, el presidente de Canarias, que ahora es Paulino Rivera, pues para elegir a ese. A las personas que se presentan a las elecciones, ¿no? Espera, alcaldes, presidentes, depende de qué lugar, si es un pueblo, una ciudad, un país. A una persona que democráticamente sea elegida, que la gente crea por mayoría que puedan cambiar el mundo para bien. En los mayores de 16 años. Los mayores. No son los mayores, los de 18, porque por ejemplo mi hermano tiene 18 y puede votar, pero cuando tenga 16 no. Los mayores de edad, de 16 creo, sí. No, de 18. ¿No? Bueno, yo creo que no. Los mayores son más responsables de las cosas. No, porque todavía no saben más o menos lo que es la política, no saben a quién van a votar ni lo que van a hacer. Los 10 años, un poco más o menos, porque también tienen derecho. Sí, pero si a lo mejor, imagínate, tú tienes un vecino que se presenta y tú le dices, vótame. Entonces, como que te aprovecha, ¿o no? Bueno, pues los niños siempre dándonos su particular visión, ¿verdad?, de los aspectos políticos que nosotros manejamos o que nosotros comentamos aquí cada jueves. Prometen, ¿eh? Prometen los pequeños de su visión que tienen de la política. Bueno, les agradezco a los cuatro que nos hayan acompañado en esta noche intensa, políticamente hablando, ya lo decía yo al principio, porque viene marcado por el debate sobre el estado de la nacionalidad. Fabián Martín, Javier Abreu, Maribel Oñate, Isaac Castellano, gracias a los cuatro por compartir este invite. Muchas gracias. Aquí también Emilia, hasta la semana que viene. Y a ustedes también, gracias por estar un jueves más ahí. Feliz noche. Adiós.